Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me hacen sufrir mis enemigos. Tú me libras de las puertas de la muerte, para que a las puertas de Sión proclame tus alabanzas y goce de tu salvación. Las naciones cayeron en el hoyo que cavaron, quedaron atrapados en su propia trampa. El Señor se ha revelado al hacer justicia. Los malvados se enredan con sus propios hechos. Esos malvados serán llevados al sepulcro, con todos los que se olvidan de Dios, porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. Señor, levántate y juzga a las naciones. No dejes que el ser humano se envanezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles, Señor, temor de ti. Que sepan las naciones que solo son seres humanos. Esta es palabra del Señor. Bueno, hoy día estamos continuando con nuestra serie de mensajes basados en el libro de los Salmos. Nosotros le hemos llamado a esta serie Caminando con Dios. Queremos caminar con Dios por medio de sus escrituras, por medio de la voz del Señor. Queremos aprender a conocerle, conocer su carácter. Pero antes de continuar, es importante y fundamental que podamos orar al Señor para que sea Él quien obre en nuestros corazones. No solamente queremos entender esto en términos intelectuales, queremos que su palabra se arraigue en nuestra alma y eso produzca frutos, que nuestra vida sea transformada. Así que vamos a orar al Señor para que su Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones con poder. Padre amado, Señor, nos acercamos a ti reconociendo que tú estás en tu trono, Señor, que tú te mereces toda la gloria, la honra, que tú eres el Rey soberano, el Dios justo, y eres tú el único que puede impartir justicia plena, perfecta, Señor, sin contaminación, sin corrupción, una justicia real, Señor, para nuestras vidas y para nuestras ciudades, Señor. Señor, en medio de tanto abuso, de tanta mentira, de tanto, Señor, engaño y de corrupción, de tanta persecución a los cristianos, Señor, de tantas malas prácticas, Señor, en distintos lugares, de tanto sufrimiento para los que creen en ti, los que creemos en ti. Oramos, Señor, para que podamos aprender a esperar en tu justicia. Señor, necesitamos tu compasión, tu gracia, tu misericordia. Señor, ayúdanos a esperar en silencio el día de la salvación y encontrar gozo en tu justicia. Señor, encontrar en ella, Señor, todo lo que nuestra alma espera. Señor, levántanos a los que estamos afligidos, cansados, agobiados, Señor. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como les dije, esta nueva serie de los Salmos que hemos empezado ya hace un par de semanas, le hemos puesto este nombre que se llama Caminando con Dios, y queremos aprender a caminar con Dios, con la fe cristiana que Él nos ha regalado, aprender a caminar con Él. Los Salmos nos enseñan a comprender el carácter de Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer el carácter de Dios, empezamos a conocer quién es Él, ¿no es cierto?, nuestra vida es transformada. Los salmos sin duda nos muestran a Dios como Rey soberano, como el Señor de las naciones, como juez de las ciudades, entre otras muchas cosas. Los salmos te enseñan y nos enseñan a relacionarnos bien con Dios en oración, nos enseñan a esperar en Dios en medio de la angustia, cómo podemos lamentarnos bien en medio del dolor, cómo debe ser nuestra gratitud, cómo debe ser nuestra oración, cómo debe ser nuestra alabanza, cómo deben ser nuestras canciones. Los salmos nos revelan el evangelio mismo, nos revelan la vida, la obra y los triunfos de Jesucristo. Los salmos te revelan cómo Cristo, nos susurran cómo Cristo experimentó padecimientos y cómo Dios lo levantó en su gloria como Rey soberano. Así que si tú aprendes a entender los salmos, a arraigar los salmos en tu corazón, tú vas a comprender cómo podemos caminar con Dios. Entonces nosotros necesitamos leer una y otra vez, pero no solamente leer, sino que necesitamos aprender a meditar en los salmos por lo menos una vez en el año.
Si tú eres un cristiano y un creyente y estás empezando y quieres conocer a Dios, los grandes reformadores, los grandes pastores de las últimas décadas nos recomiendan por lo menos una vez al año leer, meditar y aprender los salmos. Hoy día yo quiero responder la siguiente pregunta a través del Salmo capítulo 9, versículos del 13 al 20. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando experimentamos injusticias, abusos, mentiras y odios de las personas? Y quiero que puedas quizás empezar a recordar si tú alguna vez has experimentado algún abuso de poder, algún tipo de abuso, alguien que haya mentido contra ti, alguien que haya dicho algo en contra tuyo, alguien que haya usado quizás su fuerza física, su influencia, su poder, su estatus, su posición para hacer algo en contra de ti. Quizás contra tus hijos, contra tu empresa, contra alguien de tu familia. Alguien que haya tergiversado la verdad para producirte una aflicción. Alguien que haya usado su fuerza física para transgredir una línea que no se debía transgredir y te hizo daño. Alguien que estaba en una posición que estaba por sobre ti y usó esa posición para hacer algo en contra tuyo. ¿Qué podemos hacer cuando experimentamos este tipo de cosas, no es cierto? Podemos hacer lo que hizo David. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me hacen sufrir mis enemigos. Eres tú quien me libra de las puertas de la muerte, para que las puertas de Sión proclame tus alabanzas y goce de tu salvación. Entonces la pregunta que estamos respondiendo es, ¿qué hacer? ¿Cómo responder? ¿Cómo actuar? ¿Cómo reaccionar cuando otros nos hacen daño? Y David comienza su oración diciendo, oh Señor, fíjate que lo increíble de esta oración es que David no le dice a Dios, Diosito, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces he escuchado a creyentes dentro de la iglesia referirse al Señor como alguien pequeñito, como alguien chiquito, como un Dios de bolsillo, ¿no es cierto? Tú no vas a encontrar ninguna parte en la Escritura donde a Dios se le mencione, a Jehová, al Señor, se le describa de esa forma. Tampoco David le dice el de arriba, no le dice my friend, mi amigo. Claro que no, David le dice, oh Señor. En algunas partes de la Biblia, de sus Biblias, en diferentes traducciones, ustedes van a encontrar esa palabra Señor con letras mayúsculas, donde podemos distinguir que se le está refiriendo a Jehová, el Señor, el Dios Santo, el Todopoderoso, el Rey de las naciones, el Dios glorioso y eterno. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él entre los dioses? Nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro preservador, ante quien las naciones se rinden delante de Él. Él es glorioso y ningún ser creado tiene la gloria y el peso que Él tiene. Así que lo primero que tú necesitas saber y recordar en oración cuando tú experimentas injusticias, abusos y odios de otras personas es que tú estás delante del Señor, del Dios glorioso. Bueno, siguiendo la dinámica y el ejemplo que nos dio Carlos Espinosa en el mensaje de la semana pasada, donde él nos explicó la primera parte del Salmo, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Si tú has tenido la oportunidad, tú también lo puedes buscar ahí, lo puedes googlear por YouTube, de presenciar un juicio. Los juicios están ahí justamente en las redes sociales. Tú te darás cuenta que todas las personas que están en la sala, los fiscales, los abogados defensores, los imputados, aquellas personas que están ahí con el computador llevando el registro, los gendarmes, ¿no es cierto? Todos esperan de pie cuando el magistrado y el juez entran en la sala. Queridos amigos y hermanos, muchos de nuestros problemas, muchos de tus problemas
se deben a que estamos olvidando de que Dios es el Señor, de que Él es Jehová, el Rey del universo. Y cuando olvidamos que Él todo lo ve, cuando olvidamos que Él es santo, 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 cuando olvidamos que Él es justo, glorioso y sabio, entonces nuestras almas se empiezan a preocupar y a desesperar y empezamos a experimentar una ansiedad pecaminosa. Cuando pensamos que a Dios se le olvidan las cosas, cuando creemos que Dios se debe a nosotros y no nosotros a Él, nuestra alma se frustra. ¿Cuántas personas que llegan a nuestras iglesias, que empiezan a experimentar el cristianismo y empiezan a explorar el cristianismo, se frustran con Dios porque creen que Dios se debe a ellos? Y eso es un completo error, que Dios debe estar centrado en ellos. Se equivocan rotundamente. Dios está en su trono. Él es el Señor y nosotros somos su pueblo, llamados a darle gloria a Él, adoración y honor. Si tú abres tu Biblia en el Antiguo Testamento y ves, por ejemplo, el libro del Éxodo, verás que el pueblo de Israel caminaba, ¿no es cierto? El Señor iba delante de ellos con una columna de fuego para calentarlos e iluminarlos y una nube durante el día. Fuego en la noche y una nube durante el día. Y cuando ellos se detenían, quien estaba en el centro era el tabernáculo, donde habitaba la presencia de Dios, el pueblo alrededor y Dios en el centro. Nosotros somos su pueblo, llamados a darle gloria, adoración y honor. Entonces, ¿cómo reaccionar cuando otros nos hacen daño? Suplica por ayuda en medio del sufrimiento. Señor, ten misericordia de mí. Mira cómo me hacen sufrir mis enemigos. Tú me libras de las puertas de la muerte. Lutero decía, el reformador decía que los salmos son una escuela de oración. Los salmos nos enseñan a orar como Dios quiere que nosotros aprendamos a orar. Los salmos nos enseñan a orar bien, a poder honrar a Dios por medio de nuestras oraciones. Una oración que alaba al Señor, una oración que honra a Dios, no como nosotros creemos que deben ser nuestras oraciones, sino como Dios quiere que sean nuestras oraciones. Y David, ¿qué es lo que está haciendo? David está pidiendo por misericordia, por compasión, por gracia. Y esta es la verdad que nos libra de hundirnos en el foso de la desesperación cuando alguien nos está persiguiendo. Las misericordias de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, de todas las cosas que David le puede pedir en el día de su angustia, David elige una. Y esa es precisamente la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que puede evitar que tu alma quede atrapada, enredada en la ansiedad, en la rabia, en el miedo? En ese deseo profundo de poder tomar la venganza en tus propias manos. Fíjate que alguien decía por ahí que una de las cosas más difíciles en el mundo es, por un lado, buscar la justicia sin llegar a tener un odio pecaminoso contra nuestros enemigos. Ese equilibrio entre anhelar la justicia de Dios sin llegar de tener rabia, rencor, resentimiento contra aquellas personas que nos hacen daño. Pidiendo al Señor misericordia y gracia. Eso es lo que hace David. Y esa debe ser tu oración, nuestra oración, la oración de nuestra iglesia. Entonces, cuando David pide misericordia en su aflicción, lo que no hace es que él no trae sus argumentos, no le dice a Dios, Señor, mira mi servicio por ti, mira cuánto he hecho por ti, mira cuánto he ayudado a los demás. No le dice nada de eso. No le dice, he sido una buena persona, un buen tipo. Entonces, ¿qué significa pedir a Dios por misericordia? Significa pedirle a Dios bondad, favor, gracia. No porque David se lo merece
o porque Dios le deba eso a David. Nada de eso. La oración de David podría sonar algo así de forma parafraseada. Señor, ten compasión de mí en mi sufrimiento por amor a ti mismo, por amor a tu nombre, por amor a tu pacto, a tus promesas y a tu sangre. Señor, estoy sufriendo por personas que me persiguen, me odian y se burlan de mí. Tú sabes que hay personas que se han levantado para hacernos daño con sus mentiras, con sus calumnias, con sus acusaciones y sus condenaciones. Señor, me han tendido una trampa y están sacando provecho de la situación. Señor, no me dejes caer en el odio. No me dejes caer en la rabia, el miedo y la ansiedad. No permitas que esos pecados sean una red que me envuelva, un foso del cual no pueda salir. Dame tu gracia en medio del sufrimiento, por amor a ti mismo y la sangre de tu Hijo. Y con esto en mente, encontramos el propósito de esta oración, verso 14. Para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. ¿Te das cuenta? Ahí está el propósito por el cual David está orando. Entonces, si tú quieres aprender a relacionarte con Dios, necesitamos poner mucha atención al propósito por el cual David ora. ¿Con qué propósito entonces debemos orar pidiendo la ayuda de Dios? Fíjate que es interesante porque muchas veces los cristianos se preguntan ¿por qué Dios no nos ha respondido? Y muchas de nuestras oraciones podrían sonar como esto. Señor, ayúdame en el trabajo. Pero el propósito de nuestro corazón es alimentar nuestros proyectos personales. Señor, líbrame del peligro. Pero el propósito de nuestro corazón es hacer crecer nuestro propio reino. Señor, cambia mis circunstancias. Pero el propósito de nuestro corazón es alimentar nuestra idolatría al placer. ¿Cuál es el propósito de la oración de David? Señor, líbrame para que yo cuente tus alabanzas. El propósito de la oración de David no tiene nada que ver con él. Él no está en el centro. Dios lo está. Tiene que ver con Dios, con su honor, con hacer famoso el nombre del Señor, para testificar a otros de cómo Dios salva a su pueblo por gracia y para contar de su gloria a las naciones. ¿Te diste cuenta de la construcción gramatical entre el verso 13 y 14? Sonaría algo así: sálvame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de la hija de Sión me regocijen tu salvación. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa esta idea de la hija de Sión? La hija de Sión en el Antiguo Testamento es una expresión para hablar de los lugares públicos, más públicos de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad clave para Israel, la gran ciudad de Israel. La vida misma giraba en torno a Jerusalén. Era el lugar donde se desarrollaba el comercio, la cultura, se impartía justicia, se generaba vida. Toda la vida espiritual giraba en torno a Sión y a Jerusalén. David le ruega a Dios y le dice: sálvame de las puertas de la muerte para que yo pueda testificar en los lugares más públicos de Sión, para que yo pueda hacer un testimonio del poder del Señor en los ambientes de mayor influencia, de mayor prestigio, de mayor poder. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes están orando de esta manera? Quizás el Señor no ha respondido a tus oraciones porque tus oraciones están más enfocadas en ti mismo que en la honra, la gloria y el honor de Dios. Los salmos, mis queridos hermanos, son como una mamá o un papá que nos enseñan a orar bien, a pedir bien. Una vez
Maximiliano, que ustedes lo ven ahí corriendo por ahí. Maximiliano tiene 6 años. Y un día vino corriendo a mí y me dijo que quería Coca-Cola. Tenía sed. ¿Qué creen que le dije? Por supuesto que le dimos, mis queridos hermanos. La botella entera, aquí la tiene. Y si quieres, Maximiliano, puedes usarla al desayuno para poder justamente partir bien tu día. Por supuesto que no, querido hermano. Por supuesto que no. Sería un necio, una broma. No le di la Coca-Cola. Le dije, si tienes sed, puedes tomar un jugo sin azúcar o tomar agua. Y no lo estaría amando si le doy Coca-Cola a un niño de 6 años. ¿Eso tiene sentido para sus vidas? Muchas veces Dios, ustedes se ríen, muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones porque pedimos cosas para nuestro placer, que nos hacen daño, para alimentar nuestra idolatría, nuestro nombre y nuestro reino. Y este salmo nos edifica porque nos revela cómo debemos orar a Dios en el día de la aflicción. Déjame darte algunos ejemplos. Sálvame del peligro, Señor, para que yo pueda testificar en mi ciudad y en los círculos de influencia de mi trabajo de todas tus alabanzas. ¿Les hace sentido eso? Señor, líbrame para que yo pueda dar a conocer de tu gran poder revelado en el Evangelio a esos conocidos y colegas que toman decisiones importantes en mi ciudad. Señor, levántame del foso de la muerte para que le diga a aquellos que generan cultura que tú salvas de tu ira solamente por gracia. Señor, haz justicia donde mis hijos estudian y hacen deporte para que yo cuente tu historia, no la mía, la de Dios en esos lugares. Nuestras oraciones, mis queridos hermanos, no deben estar en primer lugar centradas en nosotros mismos. Nuestras oraciones deben estar centradas en la fama de Dios, en el valor de Dios, en el nombre de Dios y en su gloria. Allí Dios te va a responder. Porque Dios libera al mundo, sana al mundo, sostiene el mundo, libera al mundo para su gloria. La de Él, no la nuestra, la de Él. Con eso en mente llegamos a los versículos 15 al 18. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Todo lo que siembra el impío, eso es lo que va a cosechar. Entonces, esta segunda parte del Salmo tiene como propósito que tú te despojes de esa idea, de esa actitud de tu corazón, de tomar la justicia por tus propias manos cuando sufres a causa del daño que otros hicieron en contra tuyo. Tiene como propósito transformarte, liberarte, cambiarte, para que tu corazón aprenda a descansar en oración, en la justicia de Dios. No es la que nosotros podemos ejecutar, sino que es la de Él. Entonces, si tú meditas en este salmo y lo aplicas en medio de las injusticias, en medio de la corrupción, en medio de las mentiras, en medio de los abusos que otros han hecho en contra tuyo, este salmo te promete, como ninguna otra justicia, una justicia contra el impío, contra esa persona que no tiene temor del Señor. Esta justicia santa de Dios te promete regocijo en el día de tu salvación. Pero tomar la justicia por tus propias manos es un camino demasiado, pero demasiado peligroso para tu alma y para tu corazón. Es un gran riesgo tomar la justicia por tus manos, porque este salmo te va a decir que hay un solo juez a quien debemos temer y en quien debemos confiar. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. ¿Te has puesto a pensar quién es una persona impía? Quizás a algunos de ustedes no les guste esa palabra.
El pastor está usando la palabra impía y yo quiero invitar a algún amigo y si el pastor predica de los impíos, mi amigo se va a ir de la iglesia. Y quizás no te gusta esta palabra, pero esta es la palabra que sale en la Biblia, en la Escritura. La palabra del Salmo 9. Quizás la palabra impío la encuentres muy ofensiva. Queridos hermanos, quizás usted es un impío. Quizás su familia está siendo una familia impía y tú no te has dado cuenta. Los impíos son todas aquellas personas que se olvidan de Dios. Alguien que no tiene temor de Dios. Cuando Dios habla, ellos hacen como si nada hubiera pasado. Que viven una vida como si no tuvieran que rendirle cuenta delante del Señor. Olvidan que han sido creados para que su vida gire en torno a Dios y en su gloria. Si tú estás llevando una vida orientada en ti mismo, tú te estás olvidando de Dios y te estás comportando como un impío. Todas las naciones que se olvidan de Dios volverán al Seol. ¿Qué es lo que es el Seol? El Seol es el sepulcro, el lugar de los muertos. Ese es el terrible destino que les espera para los impíos. Tim Keller en su libro Los Cantos de Jesús, se los recomiendo, es un libro devocional, 365 devocionales para todo el año, centrado en los salmos. Dice lo siguiente: el pecado más grave es olvidar que Dios es Dios y que nosotros no lo somos. Aquí se manifiesta la justicia. Los que se olvidan de Dios serán olvidados. Jóvenes, este es el tiempo para que tú vuelvas tu vida a Dios. Los matrimonios, este es el tiempo para que sus matrimonios se reorienten en Dios y en su Hijo Jesucristo. El que construye su vida sobre la roca, aunque la tormenta azote la casa permanecerá en pie porque ha sido construida en Dios, es la roca. Pero los que edifican su casa sobre cualquier cosa que no sea Cristo, vendrá el viento, soplará la tormenta, crecerá el río y la casa será azotada. Y la casa se vendrá abajo, porque ha sido construida sobre la arena. Pero el necesitado no será olvidado por el Señor. Los necesitados serán recordados para siempre, mis queridos hermanos. Esta es una tremenda esperanza y consuelo para nosotros. Isaías 56, verso 5, esta es su promesa. Y esto es lo que me hizo recordar las palabras de Jesús en el sermón de la montaña, el sermón del monte. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Versículo 3, capítulo 5. Bienaventurados los, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre? ¿Hay aquí algún pobre? ¿Hay pobres en nuestra ciudad? ¿Hay pobres en nuestras iglesias? Un pobre es alguien necesitado. Un pobre es alguien que no tiene nada que ofrecer. Cuando alguien viene a una casa y se presenta un pobre y te toca la puerta, ¿qué es lo que hace el pobre? El pobre no viene con cosas para ofrecerte. El pobre en el fondo es alguien necesitado que pide algo tuyo. No viene con algo en sus manos, viene con sus manos vacías, solamente con su necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, ¿a qué tipo de pobreza se refiere el Señor? Es una pobreza espiritual, una pobreza del corazón, una pobreza del alma. Es alguien que no viene con ningún argumento delante del Señor. Si tú vienes con un argumento delante del Señor, si tú vienes con tu moralidad, tu espiritualidad, si tú vienes con tus buenas acciones, tu currículum espiritual, el Señor no va a responder tus oraciones. Porque un pobre espiritual es alguien que no le dice al Señor, mira lo que hice por ti. Mira cuánto he intentado agradarte. Mejor ven al Señor como un pobre, como alguien necesitado, como un pobre en espíritu. Ven al Señor sin argumentos, sin nada que ofrecerle en tus manos, solamente Cristo y el Evangelio. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso que William Gurnall, un famoso clérigo anglicano y autor inglés del siglo XVII, dijo, esta dependencia de un alma indudablemente
va a despertar el poder todopoderoso de Dios para la defensa de ella. Ustedes y yo necesitamos creer sin vacilación alguna de esto. Dios ha jurado por amor a su gloria, a su nombre, a su pacto, que si nosotros buscamos refugio en Él, en el día de la persecución y angustia, trayendo solamente a Cristo, nuestras almas recibirán gran consolación y gozo. ¿Ustedes lo creen? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando experimentamos injusticias, abusos, mentiras y odio de otras personas? Podemos pedir lo que pidió David al Señor. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son sino hombres. Salmo capítulo 9, versículo 20. Por eso que Martín Lutero decía que todas las justicias humanas, la justicia civil, la justicia política, las leyes de la nación, las leyes de los magistrados, los abogados que defienden y enseñan, la justicia cultural, la justicia que le impartimos nosotros como padres a nuestros hijos, los estándares de la familia, de los grupos sociales que le enseñamos a nuestros hijos y que se enseñan en los colegios, la justicia ética, todas estas justicias son un regalo de Dios, pero ninguna de ellas, pon mucha atención, ninguna de ellas puede solucionar perfecta y completamente las injusticias de los hombres, porque todas estas justicias imperfectas y caídas nos deben recordar que necesitamos una justicia mucho más grande, una justicia con J mayúscula, una que sea perfecta y centrada en Dios. Y David reconoce que el Señor, que Jehová, que Yahvé, es el Rey y el Juez de las naciones. Así que entrega su causa en oración. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando nos persiguen. David ruega al Señor para que el Señor juzgue su caso. Y David no toma la justicia en sus manos porque reconoce que hay un solo juez que todo lo ve y que juzga con justicia. Tus ansiedades, tus preocupaciones, tu frustración, tu rabia, tu odio se genera en tu corazón por el deseo profundo de tu alma de querer tomar la justicia en tus manos. Y eso es peligroso para tu corazón porque estás ocupando el lugar que solamente al Dios glorioso le corresponde. El apóstol Pedro predicó y dijo: Dios ungió a Jesús Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Jesús anduvo sanando a aquellos que estaban oprimidos y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo. Pero lo mataron y lo colgaron en un madero. Sin embargo, Dios, nuestro Padre Celestial, lo levantó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Más de 500 testigos. Y Él mismo nos mandó a predicar y dar testimonio de que Dios lo ha nombrado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Recuerdan cuando Jesús le respondió a los líderes religiosos que lo estaban juzgando? La respuesta la pueden encontrar en Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús le respondió, les dijo esto: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Ese era el título favorito de Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, cuando Jesús se refería a él mismo, ¿cuál título elegía? Elegía ese, el Hijo del Hombre, plenamente Dios, plenamente hombre. Entonces, en la noche en que Jesús fue juzgado, entregado, lacerado y flagelado por nuestros pecados, no por los de Él, sino que por los nuestros, donde iba a derramar su sangre preciosa por nuestras culpas, no por las de Él, sino que por las tuyas, esa noche, antes de su muerte, Jesús cumplió esa profecía. ¿Qué fue lo que sucedió después de que murió y resucitó?
ascendió al cielo. Los discípulos lo estaban mirando, ¿cómo ascendía? Jesús, el Hijo del Hombre, se sentó a la derecha de Dios Padre como un Rey soberano. Hoy Jesús está en ese lugar y en algún momento en el cual nosotros no sabemos y ningún ser creado lo sabe, vendrá a jugar a este mundo, a las naciones y a las ciudades con toda su gloria. Vendrá a consumar y a restaurar su reino que comenzó con su primera venida. Él volverá con poder, Él volverá con gloria, Él volverá con juicio. La Biblia afirma que todo ojo le verá. Y ese día, la justicia de Jesús será ejercida sobre todas las naciones. Serán juzgados con la justicia de Dios y todos los muertos vivos y resucitados doblarán sus rodillas delante de Jesús. Él cortará de la raíz de toda persona a aquellos que se olvidan de Dios y traerá a su reino a aquellos que han sido pobres delante de Él, pobres en espíritus. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestras oraciones deben estar centradas en su justicia, la de Él y no la nuestra. Queridos hermanos, Romanos 2:16 dice, en ese día Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a este evangelio. Entonces, cuando tu alma, cuando tu corazón y tu espíritu comprenda esta verdad en tu corazón y la apliques a tu alma con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro corazón será librado del odio, de la rabia, de la frustración y de la ansiedad pecaminosa. Cuando nuestro corazón realmente crea en la justicia de Dios, seremos librados de tomar la venganza en nuestras manos y de sentarnos peligrosamente en la silla del único juez del universo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso que finalmente David termina diciendo, Señor, pon temor en ellos o en ellas, oh Señor, y aprendan las naciones que no son sino hombres. Juan Calvino, el gran reformador, filósofo y teólogo francés, dijo, el original de esta palabra es enoch, que significa que nosotros debemos aprender que somos hombres desgraciados, frágiles. Los hombres necesitan entender que somos como la niebla, paja delante de Dios, polvo ante su presencia. Así que, ¿qué podemos hacer cuando experimentamos injusticias, abusos, mentiras y odio entre las personas? David ora por el bien de aquellos que le han hecho daño. Pídele al Señor que le infunda a esas personas y que les regale temor del Señor. Tú fuiste uno de ellos. Tú un día perseguiste a otros. Tú un día abusaste de otros. Tú un día usaste tu nombre, tu poder, tu lugar de influencia, tu dinero, tu posición para poder abusar de otras personas. Y un día Dios te llamó en Jesucristo, hizo justicia y te trajo a su reino. Porque aquellos que parten temiendo a Dios comienzan con el verdadero camino de la sabiduría. El principio de la sabiduría comienza temiendo al Señor. Y eso es lo que pide David por ellos. Pide un milagro y gracia para sus perseguidores. Señor, infúndeles temor de ti. Que esas personas comprendan en su corazón que tú eres el Rey de Reyes y el Juez del universo. Que entiendan que son polvo, como la hierba del campo, como la niebla de las ciudades, mortales, débiles, un suspiro en la eternidad de Dios. Necesitados de su gracia, del glorioso evangelio que solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacer cuando nuestra alma es perseguida por el odio, los abusos, las mentiras y la injusticia? El Salmo 9 nos da esa respuesta. Que el Señor les bendiga grandemente y edifique nuestras vidas conforme a este evangelio. Amén.